Saludos a todos, mi nombre es Alia Valentina Mera y hago parte del equipo Poseidón. El equipo Poseidón está conformado por Alejandra Ávila, Sebastián Morales y mi persona. Entonces en este caso les voy a presentar el simulador de NIBP. El nuestro es un simulador que se encuentra en Arduino, entonces voy a mostrar que en este momento tengo conectado mi Arduino Mega a mi computador. Y entonces nuestro simulador, las funciones que va a tener son poder visualizar la presión sistólica y diastólica, la frecuencia cardíaca, vamos a tener unos indicadores del estado de la presión, una gráfica de la presión versus tiempo, una gráfica de la señal oscilométrica y unos indicadores de taquicardia y bradicardia según los parámetros que ingrese el usuario y unos registros de simulación. Entonces, además de eso, pues vamos a tener una opción de ruido para la señal de presión y una opción de ruido también para la señal oscilométrica. Entonces, inicialmente tenemos pues acá nuestro código en Arduino. El código en Arduino pues hasta ahora tiene varias funciones, pero digamos, las primeras dos que les voy a mostrar es acerca de los indicadores de presión y los de bradicardia y taquicardia según los valores que yo ingrese. ¿Sí? Además de eso, pues según estos valores lo que le entra es la edad, la presión diastólica, la sistólica y el BPM. Y lo que me va a dar estos indicadores es mi tipo de paciente, incluso lo tengo acá anotado, mi tipo de paciente, los indicadores de taquicardia y bradicardia y el indicador de presión. Entonces, en este momento pues voy a subir este código. Adicionalmente, este código también tiene la opción, digamos en este momento, para calcular la señal oscilométrica hay una parte solamente que solo se podrán ver los números. Próximamente vamos a tener la gráfica como tal, pero entonces, digamos aquí ya corrió y los indicadores, pues como les dije, pues da el tipo de persona y lo de la presión y lo de la taquicardia. En la función de pulso, lo que se tiene en este momento son las pendientes y los cortes en los ejes para la señal oscilométrica. Entonces solo vamos a ver estos valores en nuestro serial print. Eh, Debido a que no está como integrado todavía la comunicación que hay con Python, entonces pues lo tenemos así, pero realmente va a estar de esta manera, en donde tengo que convertir estas presiones en enteros y pues porque yo cuando envío desde Python mis datos, la comunicación se hace a través de caracteres, entonces debo convertir esto aquí. Pero entonces lo tenemos acá contemplado, pero para esta prueba entonces lo tenemos así, normalmente con unos valores que están acá arriba. Entonces tenemos, además de eso, pues en el código de Python para cuando ya se haga la comunicación, entonces se tienen unos, digamos, como unas entradas que ya me van a definir lo que esto que acabo de decir en los indicadores de acá. ¿Sí? Entonces, lo que me van a enviar los indicadores a Python es eh, estos caracteres de números y que se contemplan aquí, y acá pues ya están los if y que me van a determinar el indicador que va a ir a la interfaz. Esto de todas maneras aún no está junto, pero próximamente lo estará. Entonces cuando yo saco mi serial print, entonces hago el auto scroll y lo que quiero entonces ver, digamos desde acá, es que tengo como que es consecuente con esto. Entonces tengo un niño que está en 4 años, entonces 0, el presidente es un niño, un 5, que indica que la presión, la posible bradicardia, según los valores, pues según su edad, y un 7 que me dice si la presión arterial está alta, baja o normal, pues en este caso va a ser alta. Y aparte de eso tengo los valores de los pendientes y los cortes que hablaba anteriormente en esta función de pulso, que todavía no está completa. Pero entonces digamos que por este lado tenemos eso. Además, pues ya se tiene, ahora que
Ahora voy a pasar a mostrar las funciones que ya están comunicadas. Ya están comunicadas, entonces lo que voy a hacer es que voy a comentar esta función de pulso. Voy a comentar esta función de pulso. Aquí está. Voy a descomentar la función del ruido que tengo aquí y la función de la comunicación para la interfaz con Python. Listo, entonces continuando, porque estaba haciendo ruido. Entonces yo ya les comenté la función de comunica, y esta función lo que hace es pues enviar todos los parámetros que yo necesito, o más bien recibir los parámetros desde mi Python. Esto está de esta manera, pues tiene esta estructura de datos que pues está reflejada en cada uno de estos. Como cada opción que nos da el dataset, que sería esta, que se nos da en total 9 opciones para cada BPM, entonces cada uno tiene una estructura especial de datos para poder ser graficado, ¿sí? Y están designados por unas letras. Por ejemplo, para el BPM 60 y 120 y 80, pues están estas letras, y cada una, el control es llevado de esa manera. Se hace el control de los datos para que no se pierda ninguno. Entonces esta función ya se descomenta la función ruido, que es la que me permite darle eh, como me permite agregarle ruido a mi señal de la presión en escalones, y me permite que yo le ingrese un ruido a mi señal de 1 a 200 a 100 Hz, y entonces digamos que en la interfaz se le pediría al usuario, en caso de que quiera que esta señal tenga ruido, la amplitud, la frecuencia del ruido y el desfase que quiera que tenga este ruido. Entonces en este caso pues digamos que esa opción de la amplitud y eso no está del todo unida a esto, pero entonces nosotros ingresamos desde acá estas variables que le pedimos. Entonces, como ya voy a ingresar desde mi Python los caracteres, entonces ya puedo comentar esta parte de acá que está utilizando para el otro código y descomentar esta. Entonces ya están comentadas las funciones de los indicadores. Ahora voy a descomentar el control de datos que tenemos para nuestras señales de entradas. ¿Sí? La cosa es que, digamos que la diferencia entre la última entrega y esta es que ya no está habilitada esta función de comunicación solamente para un tipo de presión, que era la de 120 sobre 80, sino que ya todas quedaron habilitadas. Ya quedó habilitada la de 60 para 80 a 48, de 200 a 140, y lo mismo para 95 y lo mismo para 100. ¿Sí? Entonces, ese sería el cambio que se hizo en esta función comunica, que ya está como totalmente integrada para que yo pueda aplicarle ruido a cualquiera de estas señales. Entonces, acá tengo mi señal ruido, la señal comunica, tengo descomentado esto, y lo que prosigue sería subir el código al Arduino y ver que pues no haya ningún tipo de error. Entonces, efectivamente no hay un error, o sea que no se me olvidó descomentar nada. Entonces, ahora la idea sería correr esto. Eh, Aquí las salidas que voy a tener es mi señal de la presión normal, mi señal de la presión con ruido, y aparte de eso, pues ya que tengo esto, que pues no está integrado todavía con el Arduino, pero ya tengo mis condicionales para que en mi interfaz diga que el paciente es un niño, un adulto joven, y que me dé los indicadores. ¿Sí? Esos están ya integrados aquí, entonces esperamos no solo esa gráfica, sino que también esperamos estos indicadores al final. Entonces voy a correr este código. Creo que ya está corriendo.
que darle una espera. Ahí empezó a correr. Entonces, por la cantidad de datos que tiene esta señal de presión monitor y mientras yo envío mis valores de la presión y el Arduino me devuelve la presión con ruido, entonces tenemos que esperar que pues llegue al final. Este valor final al que tiene que llegar es 819 y tarda más o menos unos 9-10 minutos en correr del todo. Entonces voy a pausar la grabación y esperar que pues ya esté finalizando para mostrar la gráfica final. Bueno, entonces en esta parte pues ya el código terminó de correr, entonces acá pues se ven todas las iteraciones que hizo para el intercambio de datos y pues de ver la señal de la presión en el tiempo y la señal con ruido, ¿sí? Entonces pues se ve de lejos incluso una pequeña diferencia, pero entonces si me acerco, comienzo a ver pues ya diferencias un poco más notorias, ¿sí? Entonces esto por esta parte. Ahora pues salieron los indicadores que esperábamos según esto, en el que el paciente es un niño, una posible bradicardia y presión arterial baja. Esto digamos que fue diferente al código Arduino, pues porque yo aquí puse al azar los indicadores, pero la idea es que ya próximamente estos caracteres lleguen desde acá. Y aparte de eso, esto por el código, por parte del código de las funciones. En parte de la interfaz tenemos un pequeño adelanto. Lo voy a correr. Entonces la idea es que sea como este tipo de interfaz en donde aquí tengamos la señal de la presión y acá abajo tengamos la señal oscilométrica. Entonces la persona va a tener como la posibilidad de graficar esas tres opciones, que serían 9 dependiendo del botón de frecuencia cardíaca que vamos a poner aquí, según las tres opciones que también hay. Entonces para que escoja su combinación. Sí, aparte de eso, pues acá se van a habilitar unas cajas de texto para que escriba el ruido y para que escriba la frecuencia que quiere. También pues vamos a tener la opción de ingresar una presión sistólica, una diastólica y una frecuencia cardíaca para que me dé un estimado de un indicador de cómo está, digamos, en qué categoría encaja esa presión, ¿sí? Y aparte de eso, en base a esto, queremos que salga una caja de mensaje donde estén esto precisamente, bueno, pues ya no está allí, pero lo que es la presión, la bradicardia, la taquicardia y el tipo de paciente, pues con sus valores respectivos y indicadores que, que son necesarios. ¿Sí? Digamos que esto no está integrado todavía y pues hay mejoras que hacer porque pues se requieren además otra caja de texto para la edad y eso. Pero pues esto es lo que llevamos hasta ahora de esta parte de la interfaz y pues eso sería todo. Muchas gracias.